¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, chicas, vamos a comenzar a trabajar algunos contenidos del espacio. Soy el profesor Elías Gil. Vamos a, en esta primera clase, un poco ponernos en marcha en función de algunos conceptos fundamentales del espacio. Entre ellos, hoy vamos a hablar de discapacidad, contexto, funcionamiento, apoyos y accesibilidad. Luego dejaré la bibliografía respectiva, los trabajos prácticos y en su momento la evaluación de todas estas actividades. Comenzando con esto, vamos a trabajar en primera medida la discapacidad. La discapacidad, los diferentes tipos, nos vamos a centrar solamente en la discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad sensorial, donde se encuentran personas con sordera y personas con ceguera. Después vamos a pasar a la discapacidad intelectual, donde hay personas, por ejemplo, con síndrome de Down, personas con autismo, con esquizofrenia. Vamos a trabajar discapacidad orgánica, como puede ser, por ejemplo, la celiaquía. En función a todo esto, es importante que tengamos en cuenta que no se trata desde nuestro posicionamiento que la persona con discapacidad tenga o no determinadas cosas que le permitan manejarse de tal o cual manera, sino que hablamos de una relación entre esa persona y el medio físico y social con el que se relaciona. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces hablamos del medio físico y social con el que se relaciona, y en función de las características de la persona y ese medio, va a haber un resultado que va a ser producto de esa interacción. En lo sucesivo vamos a irlo trabajando, entonces vamos a ir recordando que hablamos de diferentes tipos de discapacidad: física, intelectual, sensorial. Aquí vemos un icono que corresponde a personas, por ejemplo, con movilidad reducida, como pueden ser personas mayores. En función a esto pasamos a ver las intenciones de la iconografía que se maneja en cuanto a la discapacidad y la importancia de considerar a la persona con discapacidad una persona que hace, que se relaciona, que interactúa con determinado dinamismo, no una cuestión estática de alguien que tiene que ser permanentemente asistido, sino que estamos con una mirada proactiva en función de sus posibilidades, de sus potencialidades. Dicho esto, comenzamos a hablar un poco del contexto. Recién hablamos de ese contexto que puede ser el lugar físico, un lugar que tiene que ver con un medio social, también puede ser un lugar como puede ser una determinada estructura. Vamos a llamarlo contexto, medio o entorno. En ese contexto, en ese medio o entorno, la persona con discapacidad se encuentra inserta. En función de las características de ese medio, de ese entorno, la persona con discapacidad va a poder llevar a cabo sus actividades diarias, su desarrollo personal, de un modo independiente o no. Si ese entorno, ese medio, ese contexto es amable, lo que podríamos decir accesible, funcional, va a permitir y va a facilitar las tareas de esa persona con discapacidad. De lo contrario, si es un entorno que se presenta como un obstáculo, va a limitar a la persona en sus respectivos quehaceres de la vida. Aquí lo hemos simbolizado como una llave porque entendemos que el entorno es ese medio, es esa llave que va a permitir un manejo independiente, que va a permitir un desarrollo personal, que va a permitir mayor tipo de interacción. Entonces, esa es la simbología que hemos utilizado para el momento. Cuando hablamos de ese entorno, acá vamos a ver un posible ejemplo. Es un entorno turístico, es un entorno donde la persona con discapacidad puede acceder en igualdad de condiciones a la playa como todas las demás, independientemente de su condición, independientemente de su singularidad, de que se maneje en una silla de ruedas.
Esa persona funciona y es asistida por una silla de ruedas. Esa silla de ruedas le permite o no hacer cosas. Esas cosas que le permite va a tener que ver con la relación que existe entre esa persona y el contexto. Para este punto estamos hablando de un contexto de playa, un entorno de playa. En función a esto, la persona va a poder relacionarse en igualdad de condiciones, participar, disfrutar como lo haría cualquier otra persona. Un poco a esto es lo que apuntamos con los diferentes entornos. Un edificio público que presenta una entrada con 30 peldaños de escalera limita la participación y el ingreso a muchas personas, posiblemente ancianos con movilidad reducida, personas con discapacidad en silla de ruedas. Un entorno social donde se cree que las personas no pueden hacer determinadas cosas si no tienen determinadas características también es limitante y segregador. Un entorno educativo, donde el profesor no tenga los elementos para enseñar a todas las personas, como puede ser el recurso de una pedagogía determinada, puntual, para que tal o cual persona aprenda, también es una limitante y forma parte de un contexto que no es accesible y por lo tanto segrega a esa persona con discapacidad que funciona de una manera determinada que por ahí no coincide con la media social. En función a todo esto, hablamos puntualmente del funcionamiento de la persona con discapacidad. Es cómo se relaciona, cómo se mueve esa persona, cómo interactúa en función, obvio, de sus posibilidades. Acá hablamos funcionamiento de persona con discapacidad, esa es la sigla. Un contexto determinado y una ayuda disponible hace que una persona que tiene cortados los miembros inferiores debajo de la rodilla pueda practicar ejercicio en igualdad de condiciones que otras. A esto apunta el ejemplo que estamos dando. Esta persona, si la ayuda está disponible, si la persona tiene la voluntad, las ganas de participar, de desarrollarse, de interactuar, de desenvolverse y de crecer en autodeterminación o crecer en cuanto a su independencia personal, van a darse las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar. A eso hablamos cuando hablamos de funcionamiento. ¿Hablamos de un funcionamiento óptimo? Sí. La persona pone lo que tiene que poner en cuanto a voluntad, ganas, determinación, y si el entorno permite o está preparado para que esa persona pueda desarrollar sus actividades cotidianas en igualdad de condiciones como lo haría cualquier persona, como ir al trabajo, tomar un micro, charlar, comprar algo para comer, trasladarse, etc. Ahora vamos a hablar un poco de los apoyos. Cuando hablamos de los apoyos, hablamos de esos puentes que se tienden entre la persona y el entorno. Esos puentes son la ayuda necesaria que la persona requiere para realizar actividades de la vida diaria propias de su vida que sin la ayuda o la presencia de esos apoyos no podría realizar. Entonces acá nos posicionamos desde este punto. Todos pueden lograr lo que quieren lograr siempre y cuando los apoyos estén disponibles. ¿En qué consisten esos apoyos? Todas las personas necesitamos apoyos, desde las personas que no tienen discapacidad a las que tienen discapacidad. La diferencia es que las personas que no tienen discapacidad, estos apoyos son momentáneos, son transitorios. En las personas con discapacidad, los apoyos se dan a lo largo de toda la vida. Los apoyos en personas sin discapacidad generalmente son de una índole genérica. En cambio, en la persona con discapacidad son de una índole específica, ¿sí?
Se necesita de braille, se necesita de lengua de señas. A lo mejor con explicaciones generales, una persona sin discapacidad puede ya estar obteniendo esa ayuda que requería para sortear tal o cual situación de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo hace la diferencia un apoyo? Y un apoyo implica para la persona con discapacidad que es la diferencia entre dónde está y dónde podría estar. El apoyo implica para la persona con discapacidad desarrollar esa potencialidad que tiene en función de obtener las cosas que necesita y que quiere. En torno a todo esto, planteamos los apoyos como fundamentales en la vida de las personas con discapacidad. Vamos a hablar un poco de accesibilidad. No solamente, como decíamos anteriormente, las personas con discapacidad requieren de apoyos, sino que todos requerimos de apoyos, nada más que unos requieren de apoyos diferentes a otros. La accesibilidad es esa condición o cualidad de accesible, es esa cualidad de utilizable, de disponible, de útil, de empleable. La accesibilidad permite que todas las personas realicen y desarrollen su vida cotidiana en igualdad de condiciones con aquellas otras que no presentan discapacidad. La accesibilidad implica poder desarrollarnos, tengamos discapacidad o no. Implica que las cosas estén pensadas no en función de una media, de una persona estándar, sino que los bienes, los productos, las cosas o los servicios se piensen en función de las diferentes características de las personas humanas, ¿sí? Algunas caminan de determinada manera, algunas piensan de determinada manera, con determinados tiempos, otras funcionan orgánicamente diferente, otras sensorialmente distinto. Atender a todas esas características puntuales implica que se diseñan entornos, como hablábamos recién, o contextos accesibles que favorecen a la autonomía de la persona. Y cuando se da esa relación que anteriormente hablábamos entre la persona con discapacidad y el entorno, se da esa condición de que el entorno funciona como una ayuda, como un apoyo a la persona, por lo tanto le permite ser más libre, circular, transitar, desarrollarse, interactuar con los demás. A lo mejor a lo largo de toda esta pequeña explicación vamos a repetir una y otra vez, pero esta primera clase es fundamentalmente importante porque hay que comprender la base de todo el postulado que vamos a hacer en el espacio, que tiene que ver con cómo se relacionan estos elementos: la discapacidad, el contexto, el apoyo y la accesibilidad. En función de esta accesibilidad, en este apoyo, vamos a considerar que si el apoyo está disponible para la persona con discapacidad, va a favorecerla. ¿Cómo la favorece? Ese apoyo, esa ayuda que se le brinda a la persona con discapacidad tiende a eliminar barreras que no lo dejen participar, barreras que lo limiten, barreras que no le permitan desarrollarse como persona. Uno de esos apoyos, ¿dónde puede estar? Lo podemos encontrar en el contexto. Si los contextos, los entornos o los lugares son amables, son accesibles y pensados para todas las personas, la persona con discapacidad puntualmente tiene la oportunidad de desarrollarse. En función a todo esto, tiene más posibilidades de tener una vida más satisfactoria y de calidad. Posteriormente, en otros aspectos de la vida de las personas, vamos a hablar también de cuáles son los indicadores de la calidad de vida. Entonces, retomamos. Hay diferentes tipos de discapacidad. Esa discapacidad tiene un determinado funcionamiento en la persona. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas con discapacidad funcionan de una manera.
Esa manera va a ser más óptima o menos óptima en función a que si el entorno es accesible o es limitante. Para que sea accesible, tiene que estar dotado de accesibilidad, de adecuaciones, y tienen que existir los apoyos necesarios. Recordamos que actitudes negativas, infraestructuras como escaleras, puertas pequeñas, pesadas, mostradores altos, son barreras físicas que no permiten que la persona con discapacidad participe. En función a todo esto, vamos a ir planteando toda la relación que existe entre estos diferentes elementos. Entonces, nosotros nos queda tener en cuenta qué perspectiva vamos a tener, si vamos a basarnos en los prejuicios o si vamos a considerarlos de un modo proactivo. ¿Qué queremos decir con esto? El camino al que apuntamos es empezar a considerar a la persona con discapacidad que no depende solamente de ella su calidad de vida, sino que todos en relación y en conjunto participamos de esa calidad de vida. ¿Cómo participamos? Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ver a la persona, ya sea que la veamos con potencialidad o solamente podamos ver las limitaciones. Entonces, en función de todo esto, vamos a tener presente que esta mirada puede ser limitante o puede ser favorecedora de la persona con discapacidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo pienso que la persona con discapacidad tiene plenas capacidades, puede lograr cosas, puede desarrollarse, puede tener una vida de calidad, seguramente voy a adecuar o voy a entender o encontrar los modos de favorecer este pensamiento. De lo contrario, si yo creo que la persona no puede, mi obrar va a ir en consecuencia de ese pensamiento. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte. Es importante que lean la bibliografía, hagan los ejercicios y que vamos a estar manejándonos por este medio. Y fundamental, vuelvo a repetir, entender la relación que se dan entre todos estos elementos.